Pum. Listo. Me quedé en la represión. Los 3 tiempos. La represión primaria, la secundaria o propiamente dicha y el retorno de los reprimidos. ¿Sí? Bien. Lamentablemente para poder hablar de la represión primaria, se tiene que hablar de la represión secundaria, ¿sí? La propiamente dicha. Porque nada sé de la primaria sino con la secundaria. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en el sistema del peine cuando hablamos de estas representaciones que se alojan en el inconsciente? Bueno, esas representaciones que se alojan en el inconsciente fueron reprimidas ahí, ¿sí? Su valor energético es muy alto y la conciencia no puede admitirlas a ellas. Por ende, quedan en el inconsciente, ¿sí? Esa idea primaria, acuérdense que es la primera representación pulsional, ¿sí? Reprimida. ¿Cómo sé yo de ellas? Con la represión secundaria. ¿Por qué? Porque en la represión secundaria hay una liberación de esta representación, pero no de sí misma, lo voy a volver a decir, sino de su representante, ¿sí? Del representante de la representación. Es medio loco, pero es el representante de la representación, ¿sí? De ahí es que yo me entero de que hay una represión primaria, de que hay algo que se alojó en el inconsciente, ¿sí? Reprimido, que hay algo de un contenido alto energéticamente para el aparato psíquico que está alojado ahí y que no sé nada de él, sino por sus representantes. En la consulta van a escuchar a su representante, ¿sí? En su discurso van a escuchar todo el tiempo al representante. Pero como yo les decía la vez anterior, nuestro oído se va a empezar a afinar con esta cuestión de la letra chica del contrato y nosotros vamos a empezar a escuchar un poco de esta primera representación, ¿sí? Pero nosotros, él no. Él va a empezar a escuchar de ella a partir de que nosotros podamos hacer que se empiece a escuchar a sí mismo y que estas cuestiones de las cuales se está hablando tienen que ver con aquella primaria. Pero ¿se acuerdan cuando les expliqué que ellos dan vueltas como un caracol, dan vueltas como un caracol? Bien, estas son sus representantes. No puede nombrarlo, entonces va diciéndolo de otras maneras. Nosotros tenemos que pescarlas para devolvérselas y que con su oído él empiece a darse cuenta que está hablando de aquello del cual no se quiere enterar. Que lo sabe, pero prefiere no enterarse. Así es como yo. Sí. Entre otras cosas, por ejemplo, decodificarle los fallidos. Por ejemplo. A ver, el discurso mismo, ni siquiera el fallido, no hace falta que cometa un fallido. Hace simplemente que él pueda hacer, que él pueda, con sus significantes, darle se llama punto de capitón en psicoanálisis, que pueda darle un punto que es el que le da el sentido a esa unión de significantes. Pero esos significantes van a parecer nimios al discurso, ¿sí? Pero su contenido no es tan nimio porque tiene que ver con aquella representación primaria. A ver, ejemplo. Vieron que hay gente que se expresa, a ver, ahí tiene que ver con el sentido, expresa determinada cuestión de una forma muy particular, ¿sí? Lo llama de una manera muy particular, o a la relación la llama de una manera particular. Esta manera de decir, de llamarlo, que es subjetivo, ¿sí? Es de ese sujeto, es lo que nos empieza a dar cuenta de por dónde va la cuestión. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Por qué?
tiene ese tipo de relación o ese tipo de discurso y no otro. ¿Por qué le llama a lo que lo llama de esa manera? ¿Se acuerdan cuando les hablaba la vez anterior que es tan costoso escuchar que los padres no te estimularon, ¿sí? No te estimularon a hacer todo lo bueno, sino que vos lo que por ahí recibiste son malos estímulos, ¿sí? No poder darle nombre a ese sujeto, no darle voz, y que ese sujeto sea todas cuestiones horribles o negativas, y que después de adulto todas sus relaciones tengan que ver con cuestiones conflictivas. Estas cuestiones conflictivas de la hora, de adulto, tienen que ver con esas cuestiones conflictivas entre lo que debería haber sido y lo que hubiera querido ser. Entre lo que me dijeron que soy y lo que yo realmente soy. Eso trae muchos conflictos, porque uno ahí está poniendo en duda lo que mi ser amado dijo de mí. Digamos que el sujeto estaría cumpliendo lo que han sido sus propias falencias en la infancia, en la adultez, cumpliéndolas en la adultez. En realidad no cumpliendo las falencias que fue en su infancia, sino que le dijeron que era o que debería de haber sido. Eso no hay que confundirlo. Ese sujeto no es lo que es lo que le dijeron que era. Él asumió ese lugar y sigue manteniendo, ¿sí? Estos representantes, sigue manteniendo esa situación porque la primaria es muy dolorosa para tolerar. Tolerar que mis seres amados han dicho que no valía nada y no está muy bueno. Entonces necesito seguir en conflicto para sostener eso y no confrontar. Es decir, ese sujeto cómo fue nombrado en sus primeros momentos en la infancia, fue nombrado por sus significantes. Sí, a ver, en cosas nimias, a ver, hasta en cosas que para nosotros parecieran nimias. Vieron que hay mucha gente que en sus discursos dice, bueno, ok, ¿cómo es tu mamá, tu papá, papá? Y por ahí ellos recuerdan que en alguna discusión ellos preguntan, bueno, ¿y cómo elegiste mi nombre? ¿Qué sé yo? No sé, me fijé en el calendario y te puse el nombre. ¿No? No sé, el vecino dijo el nombre, ay, me pareció lindo y te lo puse. No sé, te lo eligió tu hermano. Y, a ver, hay que ver cómo lee ese sujeto esa intención del otro. Si es como abandónico o si verdaderamente no le interesa. Seguramente, si le trae conflictos o lo está diciendo, es porque muy buen recuerdo de eso no tiene, y eso está asociado a esa representación de lo que significa ser amado. ¿Sí? Bueno, que los nombres, por ejemplo, digamos, sería el ruido que le hace a cada uno una situación determinada en la infancia, por ejemplo. Por ejemplo. Si a mí me crea, si yo digo, ¿y cómo sos, por ejemplo, Jimena? No, yo soy, no lo soy, al contrario, soy segura, quizás porque yo siempre, mis padres me dieron esa certeza de equivocarme y de reafirmarme, o hay gente que dice, soy insegura, y porque siempre dijeron, no, cuidado con eso, no lo sabes hacer, lo haces mal. Y eso por ahí va trabajando en la cabeza. O simplemente lo hicieron por él. No le dieron la posibilidad de que investigue, lo hicieron por él. Claro, ni siquiera al error, Ni siquiera marcar el error.
lo volvieron Ok. objeto, porque ni siquiera lo dejaron hacerlo. Equivocar. Ok. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque tengo una pequeña confusión. Sí. Yo ¿Quién me está tenía, hablando? Así lo... Patri, Patri, ahí Patri. está, dale. Porque no veo tu foto, Eh, entonces no sé quién me está hablando. Bueno, yo tenía entendido que lo que nosotros reprimimos, Sí, porque es doloroso, y que vuelve al consciente por medio de los lapsus, sueños y chistes, síntomas. etcétera, es la representación secundaria, porque la representación primaria nunca vuelve al consciente porque nunca estuvo en el consciente, porque es que la representación primaria como que servía solamente para teorizar y nunca, no era posible acceder a esa representación primaria nunca. No es susceptible de conciencia por el peso que ésta conlleva. Cuando se alojó en el inconsciente, ya se alojó con esa investidura. Yo tenía entendido que se alojaba en el inconsciente, siempre, nunca había estado en nuestro consciente, por eso no podía volver, no puede volver lo que nunca estuvo en la parte consciente, como que era una representación original que tenemos todos y que nunca, o sea, no, más allá de lo hablado por nuestros padres, más allá de cuando empezamos a tener conciencia. Es Sí, como que tiene que eran ver con algo con esto, pero si lo planteamos así nada más, parecería una cuestión mágica. Es como que nosotros naceríamos con eso. Y sería como raro pensar que uno nace con eso, sino que hay cosas que se inscriben. A ver, que nosotros no nos damos cuenta, sí, genial. Nosotros a ver, no tomamos conciencia de absolutamente todo. Si no, sería muy fácil de resolver. Hay algo, lo que vos utilizás es, hay algo del aparato psíquico que es como anterior a su inalienable. génesis. Exacto. Bien, es perfecto lo que decís, sí, es anterior a su génesis, pero no porque nunca se haya, a ver, nunca, no porque no haya tenido contacto con la conciencia, porque si no sería como mágico, sino porque la conciencia nada quiere saber de ella. Entonces, se alojó directamente en el inconsciente, como idea inconsciente primaria. A esto es que no pasa por la conciencia. Se alojó directamente como idea primaria inconsciente. No es que fue una vivencia, a ver, perceptiva y yo tengo recuerdos de ella. ¿Se entiende? Sí. Sino que yo prefiero negarla, yo prefiero que quede allá. Está ahí reprimida. Yo nada sé de ella. Como la idea ¿Pero puede esa... volver al consciente en algún momento? a ver, no, Por esa favor. representación no va al consciente. Lo que se sabe de ella son sus representaciones. Las representaciones que la podemos ver en chistes, en fallidos, como dijo en el discurso, en síntomas, pero no pasa a la conciencia más que nada por el mecanismo de defensa, ¿no? Sí. De la psiquis, Sí. que hace que, porque en realidad aquello que está en inconsciente entendí que puja por salir todo el tiempo, pero hay algo que lo frena. Pero su energía displacentera, sí, porque esto está alojado ahí por su displacer, y el aparato psíquico, claro, ¿sí? Puja, claro, por el placer. Es tal carga, claro, energética displacentera que está tirado por dos cosas. Uno, por la puja por salir, pero tira hacia adentro este displacer que lo aloja ahí. ¿Pero esa no es la representación secundaria? ¿La que puja por salir? Y es la que estoy hablando, sí. Ah.
No es la primaria. No, de la primaria sabemos por la secundaria, lo vuelvo a repetir. Exacto. Nosotros no sabemos nada de la primaria sino por la secundaria. Una vez que nosotros sabemos de estas representaciones, ¿sí?, que pujan y algunas salen al consciente, es que yo sé que hay una primaria que en algún momento quedó alojada ahí, reprimida. Ajá. ¿Sí? Sí. Y la que puja por salir, que sale a través de lapsus o sueños, es la Es su secundaria. representación. Exacto. Es la representación, no, de nada. Y ahí va el tercer tiempo, que es el retorno a lo reprimido. Ahí está, claro. ¿Sí? Que tiene que ver con esto que hablamos ahora hace 2 segundos. Con esto de que aquella que puja por salir y su carga energética es tan alta, es tan displacentera, que no la tolera la conciencia, que el preconsciente la vuelve al inconsciente y no deja que salga. Ni siquiera su representante. No puede salir y necesita, lo que hace es, en la representación secundaria, lo que hace es seguir intentando simularse con otra representación más nimia para conseguir esto que necesita. ¿Es como si fuera un puente el preconsciente? No, es el que es el que sensor, iba a decir, el que censura. Bueno, No es un puente, es el que censura. El que censura, claro, está bien. Sí, Es el que dice sí o no. Es como el guardia de la reina de Inglaterra en la puerta de Esto va, esto no va. De Buckingham. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no, vuelvo, ¿eh? Vuelvo. A mí lo que me interesa es que se entienda. Es decir, pensaba esto, ¿no? Este displacer que no salga a la luz, digamos, a la conciencia, porque es sumamente insoportable para la persona. Sí. ¿No? Sí. Hay un beneficio en tenerlo ahí en el inconsciente. Claro, que es que el aparato psíquico se mantenga, recuerden la ley, de constancia, de la energía lo más estable posible. Claro. El principio de constancia debe estar en el aparato psíquico. Entonces mantiene lo más baja posible la energía del aparato psíquico. Por eso, si algo displacentero saldría a la conciencia, debe haber algún hecho consciente. Recuerden, esta cuestión del preconsciente, esta cuestión motora, ¿sí?, que sea aún más placentera para equiparar. ¿Qué sucede cuando no puede equiparar? Yo sé por su síntoma, ¿sí? Y no puede decirme nada de ella. Es puro síntoma. Como pasa con la gente que tiene ataques de pánico, ¿sí? Lo que yo sé son síntomas de angustia. Esa representación cargada de energética displacentera salió. El cuerpo, que hace, necesita hacer un mecanismo motor para compensar. Entonces el cuerpo reacciona y así con ese síntoma me doy cuenta que existe. Pero necesito ponerlo en palabras para que se estabilice y se haga constante la energía en mi aparato psíquico de nuevo. ¿Y cómo la hago consciente? Y la tengo que nombrar. Si no, va a ser todo el tiempo displacentera. Y va a ser síntoma tras síntoma tras síntoma. ¿Sí? Nada. Para terminar, desde el punto de vista tópico, esta represión tiene que ver con este modelo de la censura, ¿sí? Con esta cuestión del preconsciente censurando, desde el punto de vista tópico, ¿sí? Cuando hablamos de tópica, hablamos de yo, superyo, yo, consciente, preconsciente, inconsciente, ¿sí? El punto de vista tópico tiene que ver con esta cuestión de la censura, ¿sí? Desde el punto de vista económico tiene que ver con esto del placer y displacer del aparato psíquico,
¿sí? Y con la cuestión de lo dinámico, tiene que ver con que si es displacentero, acciona la represión. ¿Lo puedo repetir o dar un Sí. ejemplo, por favor? Desde el punto de vista tópico, tiene que ver con esta cuestión de la censura, ¿sí? De que está preconsciente que censura estas representaciones del inconsciente. Esto tiene que ver con lo tópico, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo económico tiene que ver con esto del desplacer y displacer. ¿Sí? Con las cuestiones libidinales. Y lo que tiene que ver con la cuestión dinámica es esto de que se activa la represión cuanto más displacentera es la idea. Bien. ¿Preguntas? No. O algo con que lo quieren asociar, no sé, no tienen por qué ser una pregunta, pero nada, si quieren, ¿eh? Si se Yo voy a entiende. hacer una... Sí, la que quieras. Cuando diste el ejemplo de Silvio Soldán y Sí. las mujeres... Siempre gusta el ejemplo de Silvio Soldán, siempre. No, fue interesante, la verdad que nunca había pensado en eso. Pero, digo, ahí también hay un tema, un Edipo que no está resuelto con su madre. Sí, después lo vamos a ver, sí, por eso me encanta. Por eso quiero que vayan uniendo una cosa con la otra. Porque no es, a ver, en la terapia no van a ver que una cosa es, uy, descubrí que esto es una, no sé, una pulsión sexual, entonces se acabó ahí. Yo tengo que poder darme cuenta que es como un rompecabezas, que una cosa tiene que ver con la otra y que yo necesito que ponga en palabras cada cosa porque se va uniendo un concepto con otro y necesariamente, porque hablamos siempre de pulsión. Y la pulsión, como es nuestra energía, ¿sí? La pulsión es nuestro estímulo psíquico. Siempre vamos a estar hablando de pulsión. Y esta es la que une todo lo que tenga que ver con nuestro aparato psíquico. Porque este término de pulsión es absolutamente psicoanalítico. Ustedes van a ver que después en las prácticas, inclusive cuando estén haciendo entrevistas, la gente cuando necesita hacer esa verborragia de historias que necesita sacar de encima y que te cuenta, van a escuchar mucho esta cuestión de la pulsión, ¿sí? Porque por algo hace esa catarata de palabras. Y en esa catarata de palabras te las tira todas para ver si pescas algo de esto. Él necesita que le pesques algo de esto. ¿No sabes, profe, que yo estoy haciendo una práctica que en realidad le pedí a una consultora si tenía alguien para poder hacer una práctica, y justo es colega, ¿no? O sea, futura colega. Y ayer fue, y era un bombardeo de mucha información, y se decía, no le decía, ¿no? Pero sentía como Claro. que era esto, ¿no? Como la catarata de mucho. Y en algún momento yo trataba de notar que no me veía anotando, y ella decía algo así como que ella sentía que no tuvo la vida que quería, digamos, porque yo no tuve la familia que quise, yo quería otra familia, y agarré esa yo quería otra familia, y dije, y enseguidita ella, al toque, lo que hace, bueno, no, a ver, yo quiero a mi familia, amo a mi familia, mis hijos son, mi marido lo amo un montón, lo aclaró, lo trató de arreglar, pero yo igualmente me anoté esa frase. Porque ella, bueno, lo que decía es como que ella se imaginaba un modelo, ¿no? De familia, ella armada, y que resultó ser otra cosa de lo que ella se imaginó. Bueno, y ahí encadenaba un montón de otras cosas, de que ella se sentía no aceptada por la familia del marido,
Y hay algo de lo también de los hijos que están haciendo su propio vuelo, ¿no? Ya como una ya se fue a vivir sola, y que ella siempre decía que le pedía un hijo, a un nieto a esos hijos, porque lo que necesitaba ese bebé, algo, digo, bueno, parece que necesitas esa unión, esa completud, que cuando uno tiene hijos adultos no lo puede tener, porque es otro el vínculo. Y a mí me hizo ruido un poquito cuando antes estaba comentando algo esto de, que ahora se me fue a mí, esto de algo del placer en relación a eso, ¿no? Algo muy libidinal, tal vez. Es bien pulsional su discurso. Vos date Muy. cuenta que ella circula todo su devenir de vida con la relación amorosa. Sí. Necesita tener, fíjate, mira que parece tonto, pero en realidad no lo es para nada. Fíjate que ella necesita como vehículo para realizarse, volver a tener un bebé en brazos. Claro. Qué primario que es esa relación con el amor. Claro. Y que encima Sí. está anudada a la fantasía de lo que le hubiera gustado ser. Pero a ella es la pregunta, porque esta negación de la primera frase habla de un ¿por qué? Claro. Sí, porque yo lo que escuchaba era eso, como que ella, bueno, le dolía mucho, y digo, pero ¿por qué te duele esto? ¿Qué te pasa con esto de que tus hijos, qué puede pasar que tus hijos crezcan? A ver, ¿qué puede pasar? Y me quedo sola, me decía, ¿no? Como que, pero no, eso claro, está en el imaginario tuyo, porque en realidad el vínculo es otro, es distinto. No es que tus hijos te abandonan, pero hay algo de eso. Es que en realidad no está en su imaginario, está en su realidad. Claro. Ella necesita conservar, ¿sí? Pulsionalmente necesita autoconservar su yo. Y ella anuda esa conservación yoica con la pérdida del amor de otro. Claro. Por eso ella me dice que ella vive siempre en un duelo constante. Te lo dice ella, ¿ves? Bueno, a ver, esas frases son las que uno tiene que pescar. Esto de decir, esta palabra de duelo, ok, pero ¿para qué es para ella un duelo? Claro. Y bueno, mis hijos crecen, el trabajo. Digo, pero la vida constantemente estamos duelando algo. Bien, genial, pero ella tiene que llegar a decirte qué significa el duelo. Bueno, ok, pero ¿qué significa que se vayan? ¿Qué significa que no esté? ¿Qué significa? Que termine diciendo la palabra pérdida. Que la porque diga. Termina, que la diga. Puede ser, profe, como que lo termina no resolviendo y busca un nuevo vínculo, en este caso un bebé nuevo, un nieto, no sé qué sería. Son sus representantes, claro. son sus representantes. Ella necesita, ante esta pérdida, necesita reconstruirla con otras cosas para no sentir el dolor que dice sentir. Claro, pero a la vez no termina resolviendo. Pero lo que tiene que resolver es que existe la pérdida. Entonces, claro, que parece la pregunta original que nos surge a nosotros, esto lo van a hacer todo el tiempo con el venir de la experiencia, ¿eh? Pero la pregunta primaria que sale es, ¿qué fue lo que perdió? Que prefiere no saberlo. Entonces, lo disfraza en dolor de pérdida de esos sujetos amorosos. ¿Qué perdió? Hay algo de lo que le nombraba que parecería que en esos vínculos ella necesita como la mirada, como que toda la atención, no me acuerdo bien. Por ahí te sirve, pero hay algo más profundo que perdió, porque por algo ella no tiene la familia que hubiera querido. Hay algo que perdió, hay algo que en realidad nunca tuvo y quiere recuperar. Entonces todo es una fantasía.
Claro. Esa fue, te digo, la primera entrevista, yo dije, ¿cuántas cosas? Y es más, hablaba y no me daba el tiempo para anotar algo, entonces yo te juro que estaba... Eso te va a servir a vos para la experiencia. No escondas cuando escribas. Ah, ¿no? Informale a ella que vas a grabar o que vas a escribir. Ella tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque si no, el otro lo puede sentir como una traición. Ah, ya está, bueno saberlo entonces. Y necesitas de la transferencia para que se dé la consulta. Ok. Entonces, vos tenés que decirle al otro, voy a escribir. Seguramente te diga, no me importa, o te pregunte, ¿para qué? Ok. Ok. Voy a tenerlo en cuenta para la próxima, porque quiere... Entre los dos debe haber un contrato de confianza. Exacto. Exacto. Entonces, antes de empezar, siempre, si uno necesita anotar, porque necesita este juego de la memoria propia, hay gente que tiene más memoria, hay gente que tiene menos memoria, y está bien, pero cuando aparece esto de la necesidad de anotar, antes de empezar se le dice, yo tomo como recurso el poder anotar. ¿Te molesta? Vos le preguntás. Vas a ver que si uno se abre a esa cuestión, el otro te va a decir que no le molesta. Y a lo sumo te preguntará, ¿pero qué vas a anotar? Claro. Voy a anotar aquellas cosas que necesito recordar, ¿sí? Pero en esa pregunta ya te está dando información. Cuando ya quieres saber qué quieres anotar, que necesita tener el control, el dominio de... Sí, a ver, puede ser eso, hay que saber con su discurso, con el correo del devenir de las sesiones. Claro. Puede ser eso o puede ser simplemente que le da muchísimo miedo que otro tenga el control. No la quiere ella el control, sino que le da miedo que la sigan controlando. Hay que ver su discurso. Qué increíble. Pero bueno, ¿también dijiste que podíamos grabar? Sí, también. Siempre con consentimiento. ¿Qué? Sí, con consentimiento. Sí, siempre. Pero, ¿qué sucede si la paciente o el consultante o la consultante va a su casa y empieza a pensar, uy, ¿por qué dejé que grabara lo que yo estoy hablando? Y ahora a ver si se enteran otras personas. No sé, digo, se empieza a generar todo un conflicto y en la próxima sesión viene y nos dice... estoy arrepentida de haber permitido que me graben. Genial. Es su tema, es el tema de conversación de esa sesión. Perfecto. Evidentemente sus fantasmas pasan por ahí. Pero si te llega a decir vehementemente que no quiere que la grabes, no podés grabarla. Obvio. Tendrás que buscar otro recurso. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Sí. ¿Cuándo se empieza a hacer la entrevista? Porque escuché que la chica está haciendo o me perdí alguna clase que no escuché. No tengo idea porque no es mi materia, pero creo que empiezan a hacer en el segundo cuatrimestre. Ah, creo. Sí, Antonio dijo en el segundo cuatrimestre. Como la escuché la chica que ya hizo. No, lo mío es aparte, porque yo en realidad... Lo que explicó ella es que tiene una consultora del cual le pidió si podía hacer unas suertes de prácticas. Y claro, como ella está organizando toda una red de consultores, y yo me uní, y yo le dije, yo soy estudiante, me recibo a fin de año, y le hablé los otros días, digo, mira, me encantaría poder ir como entrenándome. Es que lo pueden hacer todos esto, ¿eh? Vos podés tener un consultor conocido y el consultor le puede pedir a su consultante o paciente, como le quiera decir, le puede pedir permiso para que haya un oyente. Y ustedes pueden estar de oyente. Bien. Exacto. O pueden ir de oyentes, a un grupo de terapia, a un grupo de terapia, o sea, a terapia grupal. Pueden ir de oyentes con un terapia grupal. Ahí también van a escuchar de esto. En grupo, pero van a escucharlo también.
Sí, bueno, y ella lo que hizo fue ponerlo en el grupo y me contactó una señora que es consultora, y ayer fue la primera entrevista y te digo que tenía mucha información. Y me dijo, bueno, que quería 2 veces por semana. Yo dije, chao, un montón. Bueno. Pero bueno, dice que se sintió, por lo menos se sintió bien, así que... Bueno, ya sabes, un ítem, por ejemplo, es su carga de ansiedad, ya está clarísima. Sí. Y vas a tener que Obvio. utilizar esa carga de energía, esa carga de ansiedad la vas a tener que utilizar como estrategia. ¿Sí? Vas a tener que utilizarla para ver cómo responden las sesiones también. ¿Vos la atendés presencialmente? No, así por videollamada. Ok. Bien. Porque, por ejemplo, para poder, a ver, por ahí te sirven, son recursos, ¿no? Para poder trabajar estas cuestiones de ansiedad. Es por ahí cambiarle algún día, retrasárselo o adelantárselo, o cambiarle el día, a ver cómo responde. Ah, ok. Sí, no, ella ya, le dije ayer, ¿cómo son tus horarios? Qué sé yo, bueno, ella ya me dijo, mira, miércoles ya me anticipó los no. Claro, y sí. Miércoles y sábados no puedo. Bueno. Por esto de que ella está poniendo las cláusulas. Cuando no, 2 sesiones, ¿no? Ella está como poniendo todas las cláusulas. Bueno, Sí, y ahí yo se dije, muestra bueno, su ¿cómo gran te rasgo de gustaría ansiedad. hacer? Ahí se muestra su gran rasgo de ansiedad. Vos en un momento para verificar esto o trabajar con esto, podés cambiarle el día de horario o dejarla en una disyuntiva. Esto de, mira, vos me pautaste de que tal día no podés, pero yo la verdad que esta semana puedo este día. ¿Vos lo querés tomar o no? Claro. Y presencialmente, esto se trabaja, por ejemplo, con el hecho de hacer esperar 2 minutos a alguien un poco más, Sí. el Sí, hecho de sí, que sí, se sí. siente en un lugar y no en otro, a ver dónde se sienta, si está en un sillón y a ver si se sienta en el medio o en uno de los costados, a ver si se aferra a alguna cuestión física, si mueve una lapicera, si mueve un pañuelo, si se agarra un almohadón. Claro. Exacto.